Efesios 6, verso 10 al 18. Efesios 6, verso del 10 al 18. Vamos a leerlo juntos. Si usted está conectado ahí con su teléfono o su Biblia, que sería más espiritual, ¿verdad? Porque las Biblias son más espirituales que las pantallas. Por lo demás, hermanos, ¿qué dice ahí? Fortaleceos, fuerte, dígalo fuerte, a ver si estamos leyendo juntos. Fortaleceos, o sea, esta es una palabra del español antiguo, quiere decir fortalezcanse. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, que son príncipes de las tinieblas, potestades, que generalmente abarcan regiones o ciudades o sectores de ciudades grandes, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, que son también gente que se mete en demonios que se meten, espíritus que se meten en las políticas, en las corrientes de pensamiento a gobernar, contra huestes espirituales de maldad, que son aquellos que se meten muchas veces en las mentes, las emociones, en los cuerpos, producen cáncer, producen deformaciones, producen enfermedades, producen depresión y tanta cosa. Son los que van hacia los cuerpos. Huestes espirituales de maldad son como los soldados rasos de más bajo rango. Así que cuando usted vea a una persona atada o endemoniada o algo así parecido, no piense que tiene un principado, porque los principados están a cargo de regiones mucho más importantes, o a cargo de multitudes de demonios. Los principados son príncipes. Tampoco le digas seguramente tú tienes un gobernador de maldad. No, lo que se meten en los cuerpos, generalmente los tres primeros rangos, principados, potestades y gobernadores de maldad, tienen que ver con los ángeles caídos. Ángeles caídos. Y de eso les voy a enseñar en algún momento. Pero segundo, el cuarto rango, que son las huestes espirituales de maldad, que son los, como le digo, los demonios de más bajo rango, son los que se meten en los cuerpos, los que se meten a las casas, los que se meten ahí en los objetos, los que se meten en cosas, los que se mueven en la brujería, los que cuando los brujos lanzan una maldición contra una familia, ellos son los que van a ejecutar esas maldiciones contra la familia tanto. Y estos demonios son los con los cuales Jesús todo el tiempo estaba lidiando. Todo el tiempo estaba predicando, enseñando, y de repente, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué y se manifestaba los demonios en la gente. No hay evangelio, que no encontremos a Jesús echando fuera un demonio de alguien. Ahora, esto para él era relativamente fácil porque él ya fue a vencer al jefe. Cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto, 40 días de ayuno, y dice que el demonio o Satanás mismo, el más grande de los ángeles caídos, ¿verdad? Vino a tentarlo con 3 tentaciones. Dice la palabra que él lo venció en las tres. Iba una, otra, y lo vencía a través de la palabra. Y a través del ayuno, obviamente, y de la oración, que estaba ahí fortalecido en Dios. Entonces, la victoria que Jesús conquistó, y Satanás no tenía nada en Jesús, nada de que pudiera tomarse o debilitarlo. Pero siempre que el Señor aparecía en un lugar, a los demonios se atormentaban, porque le enseñé la semana pasada, los atormentadores pasaban ahora a ser atormentados. Y los demonios se manifestaban de la gente. En una ocasión, un padre de familia viene donde Jesús, viene donde los discípulos primero. Los discípulos ya estaban todos unos campeones de echar fuera demonios, porque Jesús los había mandado a ciudades y pueblos a echar fuera demonios. Le decía, vayan, echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten muertos. Imagínense, yo lo envío así a usted: váyase a resucitar muertos a tal ciudad. Y usted, ¿qué?
Bueno, a ese nivel, amado, a ese nivel y bajo esa autoridad, Jesús los envió a ellos: vayan, prediquen el evangelio, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, prediquen. Mira, así, no es que vayan y enséñenle a la gente la palabra con palabras elocuentes y con una buena teología. Yo no veo eso en la Biblia. Dice que vayan con poder, prediquen con poder, manifiesten el poder, la unción, porque el reino, predicar el reino es choque seguro. Si usted quiere ir a un lugar y predicar y que no tener problemas con el diablo, hable puras cosas bonitas, vaya y hable puras cosas lindas, pero vaya y confronte las obras de Satanás y va a ver que va a haber oposición. Amén. Por eso dice aquí: la lucha o la guerra no es contra carne y sangre, sino contra este tipo de orden, ¿verdad?, de ejército. Por tanto, 13, toma toda la armadura de Dios. Y aquí Pablo toma la imagen de un soldado romano. Hoy en día los soldados no usan esta ropa, pero sí toma la imagen de un soldado romano, que usaba un casco, usaba un escudo, usaba una espada, usaba una sandalia que en la parte de la suela de abajo, entre el cuero de la suela, iba metida unas láminas de plomo para que la pisada sea pesada y sea firme en batalla. Entonces era firme, era la estabilidad de un soldado. Entonces por eso habla de varias cosas que son importantes. Acá tenían una parte acá que les cubría el cuerpo, ¿verdad? La parte de los intestinos, como tipo chaleco antibalas que se usa hoy. Pero vamos a ver un poquito. Por tanto, toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme en el día. O sea, querido amigo, querido hermano, querido hijo espiritual, hija, los días malos van a estar siempre. No siempre, no todos los días, pero a lo que me refiero es: van a venir. Van a venir algunos días malos. Y el Señor nos recomienda, dice: póngase la armadura para que puedan estar firmes en el día malo. En el día malo, habiendo acabado todo, porque el día malo también termina, estar firmes. 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Diga conmigo: verdad. Como pastor, entonces en la mañana agarro y me pongo un manto así que me cubra los lomos y las hombreras y toda esta parte de acá. Diga, en esta mañana, algunos enseñaron así esto en algún momento, en algún tiempo, que en la mañana, cuando me levante en la mañana, entonces yo agarro y por la fe yo voy a empezar a colocarme la armadura. Me coloco la armadura, Padre, en esta hora. ¿Cómo decía? Los lomos. Me ciño los lomos, Señor, con la verdad. Y andaba mentiroso todo el día. Pero me ciño los lomos con la verdad, Señor, en esta mañana. Con la verdad. Y vestidos con la coraza, lo que cubre la parte de acá, de la justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Apresto significa calzado. El evangelio de la paz va en los pies. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas del reino. Eso dice la palabra. Ceñido pues los lomos con verdad, con la verdad. Digan conmigo: verdad, justicia, evangelio del reino. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Entonces me pongo el escudo de la fe en esta mañana, Señor, por la fe. Con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego, ¿qué significa dardos de fuego? Ataques satánicos. Los ataques satánicos se bloquean, se interfieren, se paralizan cuando mi fe está firme. Amén. Sobre todo tomar el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Digan conmigo fuerte, yelmo. Eso era el casco romano. ¿Se acuerdan de esos que usaban como con escobillones hacia acá arriba? ¿Se acuerdan de...? Bueno, no le voy a decir más películas. Bueno, el yelmo del evangelio, el yelmo de la salvación. Y digan conmigo fuerte, y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. ¿Sabes tú que esta es el único componente de toda la armadura que hemos nombrado que sirve para atacar? Todo lo demás sirve para proteger. Todo lo demás que nombramos anteriormente sirve para estar cubierto, protegido. Pero lo único que sirve para atacar es esta. Y dice que es la espada, no la espada de tu lengua. Amén. Ni la espada de comentar en el Facebook o en el Instagram. La espada del Espíritu. ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Wow. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y me encanta esto porque dice en el 18, ¿cómo yo me he visto de todo esto? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Anote o remarque o subraye o póngale algo ahí. En el Espíritu. No con la lista de supermercado. No con esas oraciones de lista de supermercado. Te pido por esto, te pido por esto, te pido por esto, y lo tengo todo anotadito. Orando en el Espíritu. En otras palabras, direccionado por el Espíritu Santo. Y velando en ello, o sea, cuida tu vida de oración con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en el siguiente dice, y por mí también, dice el apóstol. Ok, vamos a parar en el primer versículo que leímos. Unción de fuerza. Unción de fuerza. Amén. Pero ese amén sin fuerza. A ver, unción de fuerza. Eso, para que se vea que yo sé que es temprano, viene recién sacando las lagañas ahí, pero vamos que se puede, unción de fuerza. Amén. ¿Qué significa la palabra unción? Significa poder. Unción significa poder. Amén. ¿Y cómo se representaba en la antigüedad? El poder o la unción del Espíritu Santo venía sobre ciertas personas y ellos lograban hacer cosas que a la mente humana no tienen ninguna lógica. Amén. Quiero contarles un poquito acerca de Sansón. Sansón era un hombre que nació producto de un milagro. No fue concebido por milagro, pero sí vino a este mundo por medio de un milagro porque su madre era estéril. Y ella clamó y él clamó y los padres clamaron a Dios y Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y le dice varias instrucciones a la mamá de Sansón y a Manoa, su padre. Y le dice, el niño va a ser nazareo desde su juventud, desde niño. No podrá beber vino ni sidra, no le podrás rasurar el pelo, no podrá contaminarse con esto y con lo otro. Todo lo que era un voto nazareo. Tenía varias especificaciones, los votos nazareo, nazareato. Niños o personas que venían o hacían, había gente que hacía ese voto de repente por algunos meses, o decía yo voy a hacer un voto nazareo por un año. Entonces en el año no se cortaban el pelo. Hay algunos hermanos acá que no tienen ese problema, que dicen bueno me lo dejo un tiempo, en total no pasa nada. Pero hay otros que sí tenemos problemas que empezamos a quedar chascones. Todavía yo, gracias a Dios.
Pero entonces tú veías de repente a una persona en Israel con un cabello muy largo. Ellos se hacían como trenzas así, porque ellos tenían un voto nazareo a veces desde niño. A veces eran de por vida, a veces era por un año, a veces era por 2 años, por 6 años, por varios tiempos. Entonces ellos hacían su voto nazareo. Un nazareo era el profeta Samuel, que dice que el hombre tenía una cabellera impresionante, larga. Otro era Sansón. Sansón, ¿se sabe la historia de Sansón? En la escuela dominical, cuando era niño, en la escuela, la clase de religión, nos enseñaban, ¿no? ¿Cómo era Sansón? Era un muchacho. ¿Cómo era? Sansón era un muchacho. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de esas canciones o no? Bueno, quiero decirles la verdad. Sansón no era que era así, así, así. Sansón era un hombre común y corriente como tú y como yo. No era un físico-culturista como lo muestran los monitos en las caricaturas. Sansón no era, porque si no habríamos dicho la unción estaba en los músculos, la fuerza estaba en los músculos. Sansón era un soldado, probablemente tenía una buena figura, pero no era que la unción estaba en los músculos, no era un terrible hombre que de aquí para arriba parecía un monstruo así, gigante, grande. No, era un hombre como tú, como yo. Normal. Solamente que Dios lo había escogido. Entonces, cuando, a pesar de que él quebrantó varias veces sus votos de Nazareo, ¿qué es lo que sucedía? Que como Dios lo había llamado a liberar a Israel de los filisteos, de repente estaba en una situación que a veces temas personales, suyos, románticos, era medio enamorado este Sansón. ¿Conoce alguno usted así? Medio enamorado, así que se anda enamorando todo el tiempo. Y tenía problemas por ese motivo. Tenía problemas, de repente se metía en unos problemas bien serios. Entonces, como se metía en problemas, de repente el Señor necesitaba ayudarlo porque venían a atacarlo. Y dice, y venían los filisteos a atacarlo y de una agarraba. Vamos a leer un poquito Jueces 14:6. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó a un león, como quien despedaza a un cabrito. ¿Sabe lo que es la diferencia entre un león y un cabrito? Sin tener nada en su mano, y no declaró a su padre o a su madre lo que había hecho. Vamos a leer el siguiente, Jueces 15:14. Anótelo si no lo alcanza a buscar. Así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban sobre sus brazos, porque en un momento él como que se dejó amarrar, las cuerdas que estaban sobre sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. O sea, tenía tanta fuerza que lo podían amarrar con unos lazos así de gigantes, nuevos, cuerdas nuevas, tenían tremenda fuerza. Lo amarraron un día, pero cuando vino el Espíritu de Jehová sobre él, ¡pah!, las quebró, las rompió como si hubiese sido, dice, lino quemado, así, pero cayeron como nada, como algodón. ¿Por qué? Porque la unción que venía sobre él se manifestaba. Esta era la manifestación de la unción que venía sobre Sansón. El Espíritu de Jehová venía sobre Sansón y se manifestaba en una fuerza descomunal, una fuerza impresionante. ¿Cuántos están acá? Entonces, no era que estaba la fuerza en el músculo, era cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, el hombre se volvía un Hulk. ¿Conocen esos personajes, no? ¿Cuántos pecadores miran esas películas? Se volvía un Hulk, se volvía una bestia el tipo, pero despedazaba a todo el mundo que esté delante de él, no le importaba. En una ocasión dice que derrota como a 300 tipos con una quijada de un buey, con un hueso de un buey, sin tener espada en mano. El tipo era temido.
Yo decía un día, pero Señor, ¿cómo los filisteos tan tontos? Si saben que el hombre era fuerte, ¿por qué no le tiraban flechas? Le pregunté un día al Espíritu Santo, ¿por qué no le tiraban flechas, lanzas? Y me comencé a imaginar algo. No sé si el Espíritu Santo me respondió, pero me comencé a imaginar algo, como que quizás en él había algo que tampoco le impedía que le penetren esas cosas, porque era la estrategia lógica, ¿verdad? Cuando David se encuentra con el gigante Goliat, que estaba amenazando 40 días ya a la nación de Israel, le dice: tráiganme a su campeón para que pelee 1 a 1 conmigo. Y él viene a dejarle unos quesitos a sus hermanos y a los generales. Y dice, viene el chico de los mandados. Su papá lo manda: anda y dime cómo está la guerra. Él va en eso y escucha al gigante Goliat ahí amenazando, y todos los israelitas temerosos ahí, tiritando de miedo. Él te venía fresquito, venía recién saliendo de la adoración, venía recién saliendo de la oración de las 5. ¡Aleluya! Venía recién saliendo de la presencia, venía a dejarle unos quesitos a su papá, y mira al gigante y dice: ¿quién es este incircunciso que viene a amenazar a los escuadrones de Israel? Eso se pasó de voz en voz hasta que llegó al rey. Dijo: llámenme al chico. ¿Quién es este? Este está ofreciendo un chico ahí que tiene como 16 años. Se está ofreciendo ahí, un flaquito, todo que no tiene ni pinta de rey, ni de soldado, ni entrenamiento, un pastorcito. Y cuando David da sus credenciales, le dice: mi rey, usted me ve así, pero cuando yo estoy en el campo cuidando las ovejas de mi padre, y viene el león y viene el oso, yo me levanto y me roba uno de mis ovejas, dice, yo me levanto, me lanzo sobre él y le arrebato la oveja de la boca y lo mato. O sea, este David era cosa seria, era un muchacho, pero tenía una unción que le venía cuando él quería moverse, hacer cosas fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque cuando él era niño, Samuel vino y lo ungió, y desde ese día, dice la palabra, el Espíritu de Jehová estuvo sobre él. Entonces este tipo hacía unas cosas impresionantes que a la lógica humana no resultan. Y va y se enfrenta al gigante Goliat, tipo de 3 metros, y qué buena puntería que tenía. No era la puntería, era que el Espíritu Santo guió la piedra. Se le clava acá, va. Y los filisteos quedaron así: ¡ah! ¿Qué pasó? Nuestro gigante, nuestro soldado, nuestro campeón. Agarra a David, apenas en esos tiempos le pesaba, después la agarraba así. Pero agarra la espada de Goliat y le corta la cabeza al gigante. ¿Por qué? Porque la unción de Jehová estaba sobre él. Amén. ¿Cuánto dicen: Señor, yo quiero esa unción para cortarle la cabeza a los gigantes que se levantan contra mí? Amén. Ok. No estoy hablando de tu compañero de trabajo. La guerra no es contra personas. En estos casos, la batalla era directa, confrontacional con personas de carne y hueso. Pero bueno. Y David, en su momento, cuando andaba siendo perseguido, él formó unos discípulos. A mí me imagino cualquier cosa cuando escucho, cuando miro esa, digo, estaré mal, mi peinado se... Y estos discípulos se llamaron los valientes de David. Y quiero decirle que también eran ungidos como su pastor. David era pastor de ellos, era su apóstol, y formó a esos soldados, les enseñó el combate, porque era pura gente fracasada, depresiva y temerosos. Y estos tipos se volvieron gigantes, de poderosos guerreros. Fueron llamados finalmente los valientes de David, y quiero mostrarte algunas características de ellos. Segunda de Samuel 23, 18. Segunda de Samuel 23, 18. Abisaí, hijo de Sarbia, mira hermano de Joab,
el general, ¿verdad? Era el líder de los 30 y en una ocasión usó su lanza, una lanza, amado, una lanza, para matar a 300 guerreros. Una lanza para matar a 300. ¿Qué cosa eran esos? No eran como los guerreros que está reclutando Maduro. Estos eran guerreros. Estos eran soldados, eran marines. Eran guerreros. Y dice que este hombre, como tenía una unción, que se movía en una unción de guerra, le caía la unción, agarraba la lanza y empezaba a matar gente. Una velocidad, una capacidad, una fuerza. 300, amado. ¿Cuántos eran? 300 soldados. O sea, si bajo la unción se puede hacer muchas cosas. Por esta hazaña, dice, por hazañas como esta, se hizo tan famoso como los 3. Abisaí era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los 3. ¿Para qué te cuento lo que hicieron los 3? Estaban también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero. ¿Cuántos hay valientes guerreros aquí? De Cabseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab, gigantes de Moab. En otra ocasión, en un día de lluvia, de mucha nieve, Benaía persiguió un león, lo mató. Otra vez, armado solamente de un palo, mató a un gran guerrero egipcio que estaba armado con lanza. Benaía arrancó la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. O sea, estos eran los discípulos de David. Por eso es que yo digo, si yo logro levantar de esta casa, no solo una iglesia, no solo una congregación, no solo asistentes, si logro por gracia de Dios levantar un ejército que pueda pelearle al diablo, pero frente a frente, y a los demonios, y no tengan miedo y se levanten contra lo que venga, le bloqueen todos los accesos, se levante lo que se levante, y usted no ande ahí como a medio morir saltando. Para mí eso es una victoria. Para mí eso es una realización. No que ande ahí. Yo sé que hay personas que de tiempo en tiempo pasamos situaciones y necesitamos ayuda, pero no que ande día por medio pidiendo ayuda, mano. Elías, vamos a ir a Elías, otro tremendo, terrible hombre, tremendo en Dios. Primera de Reyes 19:4. Pero también pasó un momento de desánimo. Diga conmigo fuerte, desánimo. Te reprendo, diablo, de desánimo. Y dice este tremendo profeta que enfrentó a un montón de brujos, estaba atravesando un momento de desánimo. ¿Están ahí o no? Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por un desierto de un día y caminó y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Mira, el profeta de Dios Altísimo quería morirse. Yo sé que en algún momento de tu historia has pasado por esto. Algunas personas hasta han intentado atentar contra su vida, de los que están acá, o lo hicieron en algún momento. El hombre de Dios, amado, pasó por esto también. Y no era cualquier hombre de Dios, era un ungidísimo. Y dice, le vino como un desánimo, estaba en el desierto después de esa gran victoria. Suele pasar eso, que después de grandes victorias quiere venir el desánimo.
Y él se fue por un camino y dice, y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó. ¿Cuál es la característica de una persona que está deprimida? Dormir. ¿Qué es lo que quiere hacer una persona que está deprimida? Solo quiere dormir, porque al dormir no piensa. Amén. Y se quedó dormido y estaba deprimido y estaba desanimado. Y he aquí un ángel le tocó. Solo, ¿qué cosa le dijo? Hey, despierta. Y le dijo: levántate, come. Y entonces él miró y he aquí a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas. Torta le llama la palabra a los panes. Y dice: y una vasija de agua. Un ángel le trajo pan y le trajo agua. ¿Usted cree que esa comida era natural? En un momento se volvió natural, pero esa comida tenía un origen espiritual, porque se la trajo un ángel que es un ser espiritual. Y dice, y le dijo: he aquí, un ángel le tocó, levántate. Entonces miró y dice que había una pan y agua. Se dice, y comió y bebió y volvió a dormirse. Tú vas a venir de aquí de repente, o a un discipulado, o a un momento de oración que tengas en tu casa, un poco deprimido, y vas a ir y te vas a meter a la presencia y vas a sentir que eres un gigante fortalecido, y vas a salir de esa habitación y va a volver la depresión. A veces hay cosas que hay que vencerla con perseverancia, con una y otra vez. No se fue, pero voy a seguir. No se fue, pero voy a seguir. No se va la depresión, pero voy a seguir hasta que se termine yendo, desapareciendo. Amén. Entonces dice él: come este alimento espiritual, y podríamos decir: wow, ya podría estar fuerte. Pero dice: volvió a dormirse. ¿Será la depresión esta? ¿O el desánimo este? Era terrible, muy fuerte. ¿Cuántos se sienten identificados? Dicen: yo he pasado por eso. Amén. Entonces él volvió a dormirse. Y el ángel de Jehová, verso 7, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, escucha con atención, lo tocó de nuevo, diciéndole: levántate, come, porque largo camino te resta. No he terminado contigo, en otras palabras. Tú deseas que sea el fin, pero no es el fin. No es el fin. Tú dices: hasta aquí llegué. Dios dice: no. ¿Te ha pasado, no? Hasta aquí nomás llegué. No quiero nada. Solo me quiero morir. Y Dios te dice: no. Eso es lo que tú sientes, pero es momentáneo. Yo miro desde arriba, dice el Padre. Yo veo que largo camino todavía te queda. Grandes victorias. Me tienes que ir a ungir unos 3 reyes. Me tienes que ir a ungir a un Eliseo que va a hacer doble de proezas que tú, tu discípulo. Me tienes que ir a hacer varias cosas más. Todavía te queda ascender en gloria a los cielos. Bueno, tu fin no va a ser morirte en una cueva. Tu fin no va a ser morirte en una cueva. Tu fin va a ser ascender en una gloriosa arrebatamiento a los cielos. Ese es tu fin. Amén. Y comió y bebió. Ok. Entonces se le aparece nuevamente y le dice: come, levántate, come. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida. Una comida. Fortalecido con aquella comida, caminó 4 horas. ¿Perdón? ¿Qué dice? Caminó
40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Por eso te digo, dale un aplauso al Señor por esta palabra. Esta palabra, esta comida de origen espiritual, quizás materializada, pero de origen espiritual, vino, él se la come y dice que se energizó tanto que no necesitó comer en 40 días y 40 noches. Y no solamente no necesitó comer, sino que tenía que caminar, y dice, y caminó día y caminó noche, caminó día y noche, y no paró. Esa comida tiene unas proteínas, unos carbohidratos, unas cosas que te energizan, pero de una manera impresionante. La comida espiritual. Diga conmigo, comida espiritual. Ahora vamos entendiendo por qué estoy profundizando en esto, porque dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Jesús, ¿sabía usted que Jesús también pasó momentos de debilidad? Jesús, pastor, el Hijo de Dios, también, porque dice la palabra que Él se hizo 100% hombre, como tú, como yo. Marcos 1:13 dice: y estuvo allí en el desierto 40 días y tentado por Satanás, aparte la terrible opresión satánica encima, y estaba con las fieras del desierto, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y los ángeles le servían, porque él pudo resistir un desierto, ataques demoníacos, bestias peligrosas. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios estaban fortaleciéndolo. Amén. Vamos a leer Lucas 2:42. ¿Qué dice? Él estaba en Getsemaní. Su quebranto era horrible, terriblemente triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Ha pasado usted por eso? Mi alma está muy triste hasta la muerte, decía él. Verso 42, Lucas 22:42 dice: y diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para sobarle la espalda y decirle: ánimo, Jesús. No, ¿sabe lo que venía en unas horas más? Un terrible quebranto. Tenía que atravesar traiciones, desprecios, escupos, golpes, acusaciones. Tenía que atravesar látigos romanos. Lo iban a clavar en una cruz. Él lo vio todo lo que iba a pasar. Por eso decía: mi alma está muy triste, Señor, si es posible, por favor, si es posible. Y el Señor dijo: no es posible. No hay nadie que pueda redimir a la humanidad, solamente tú. Entonces, pero voy a hacer algo. Voy a enviar un ángel que te va a fortalecer. ¿Sabía eso usted? En una ocasión, le cuento, íbamos a dejar a una mujer que tenía espíritu de brujería. La íbamos a dejar a un retiro a Punta Arenas. Era de ida y vuelta el viaje. Era llevarla y después, terminado el retiro de rompiendo maldiciones, de liberación, la traíamos. La llevamos. Todo el tiempo ella me iba hablando acá, porque iba sentada atrás, yo iba con mi esposa. Y después, de vuelta, mi esposa se quedó dormida por el viaje, porque fue intenso también, el retiro fue fuerte. Volvíamos y ella venía todo el rato hablándome acá, hablándome, conversando, una y otra cosa conversando. Cuando llego al culto, cambiamos ese día el culto para la tarde. Cuando llego aquí a Natales al culto, estaba destruido, amado. Literalmente destruido. Una cosa, yo era mucho más joven que ahora y estaba
no me podía parar, estaba sentado ahí. Empezó el culto, los hermanos empezaron a cantar y yo estaba terriblemente debilitado, pero yo sentía que esa debilidad era física y espiritual. Esta bruja no fue libre y en todas sus cosas que me contaba, y yo sé que eso también me afectó. Llego ahí y estoy, Señor, casi mareado así. Digo, Señor, no puedo predicar, no puedo ni pararme allá adelante, no puedo. Y estaba así, y el que estaba dirigiendo dijo, pónganse de pie, vamos a cantar. Y yo me pongo de pie y estaba así. Yo sé que era espiritual. Estaba tambaleando de debilidad. De repente hago así. Por favor, que venga alguien. Willy, ven por favor, hijo. No te llamas Willy, Christopher. Estaba así, al lado mío, hijo. Estaba así yo, débil. Y de repente hago esto, y como que me tambaleo y hago esto. Y no sentí un hombro, sentí un muslo. ¿Cómo dirá usted, pastor? ¿Lo vio? Hago esto y siento un muslo al lado mío. Acá, una parte de acá. Hago así, miro, no había nadie. En ese momento me entró una energía, pero impresionante. Y te aseguro que no sé si hasta el día de hoy he predicado con tanta fuerza como ese día. Ese día prediqué con una fuerza, me movía para aquí, para allá, corría y empezaba así tipo el evangelista Tommy y corría y gritaba y corría. Y yo decía, este no soy yo, ¿qué pasó? Yo estaba tambaleando, me quería desmayar, yo me iba a desmayar, pero me entró una energía y yo sabía que había alguien muy grande acá al lado mío y lo toqué. A veces hay gente que sienten que una mano le toca la espalda, están así, sienten que uy, algo me tocó y se fue todo lo que estaba sintiendo. Es de Dios. Él manda a sus ángeles. A veces no son ángeles, a veces el mismo Espíritu Santo, el que te mete una fuerza así fuerte, que tú estás tambaleando y estás luchando y que como que no puedes, pero llega un momento. Amado, quiero decirte una cosa. Como decía Marcos Witt una vez, dice que él contaba una experiencia, le decía, usted pasa por desánimo de repente, Marcos, usted que se ve siempre tan alegre y tan contento, ministrando y cantando, de repente pasa desánimo. Y dice, sí, más o menos unas 6 o 7 veces al día, dice. Porque a él le han dado duro y él ha pasado por tiempos de desánimos profundos, pero siempre lo ves así como fortalecido y moviendo, pero miles de personas y trayendo avivamiento, un despertar, un gozo que irradia ese hombre, una unción. Es impresionante. Logra transmitirla. Y tú dices, pero ¿cómo una persona que está quebrantada por dentro, en el alma, puede ser un agente de avivamiento? Puede liberar, ministrar a otras personas. Puede sacar a personas de su condición y paz. Pero como si esa persona está pasando tiempos tristes, tiempos difíciles, ¿cómo puede levantar a alguien? No hay cosa más hermosa que el poder de Dios sobre una persona, manifestándose en fuerza. En fuerza. Fuerza, diga conmigo fuerte, fuerza. Porque nuestras batallas, como dice la palabra, no son naturales. No son naturales. Mira tu mano, mira tu cuerpo. Esto es una carcasa.
Esto solamente es como un guante que alguien se pone, nada más. Pero la verdadera persona es un ser espiritual, es un alma, es un espíritu, está adentro. Cuando una persona muere, lo que se va y lo que deja el cuerpo, la carcasa, el guante, es el alma, sale. El cuerpo queda totalmente frío, inerte. Ahí quedó el guante, lo meten ahí a un ataúd y a una tumba, ahí queda el guante. Por eso es que no tenemos que estar tan pendientes de esto, más pendientes de esto. No hagáis tesoros en la tierra, dice la palabra, donde la polilla y el orín corrompen, donde se oxidan las cosas, donde ladrones minan y hurtan, pero más haced tesoros en los cielos. Amén. Haced más tesoros en los cielos, donde nadie puede robarte eso. Amén. Entonces, diga conmigo, yo necesito esa fuerza. ¿Cuántos están luchando con algo? Como 3. Gloria a Dios. Porque yo lucho con cosas. Se me levanta de repente, hace unos como 3 días atrás, tenía una cosa horriblemente espantosa que era como una pena, pero no me había pasado nada. Como una pena, como una tristeza, como una cosa que me hacía andar así triste. Y yo dije, esto no es natural. Y le cuento a 2 o 3 personas, le digo, ¿sabes qué? Me siento así, pero yo sé que esto no es natural. Esto no tiene explicación natural. Sé que el diablo me quiere ver deprimido, me quiere ver triste, me quiere ver desanimado, me quiere atacar, me quiere bloquear mi vida espiritual, me quiere distraer para que yo no me alimente de lo que me tengo que alimentar y fortalecerme en Dios. Hoy en día las redes sociales y todas estas cosas que uno mira en la tele, las pantallas, sobre todo las pantallas, tú puedes decir, no, es bueno, pastor, cuando se usa bien. Pero ¿sabes qué? Es un gran distractor para que tú no te puedas alimentar de lo que te tienes que alimentar. ¿De qué te tienes que alimentar? ¿Cuál es la comida y la bebida que el Señor nos pone ahí delante de nosotros? Que dijo Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mí tiene vida eterna, come mi carne, bebe mi sangre, no morirá. Amén. Y estas palabras que yo les he hablado, dice, son espíritu y son vida. O sea, la palabra es aquella torta. La palabra es aquella bebida que comió Elías, que comía el Señor, cuando dice que venían los ángeles y le servían, lo fortalecían, le daban algún tipo de alimento espiritual. Y yo te digo en este día, ¿sabes qué? Una unción de fuerza va a venir sobre ti, para que eso de andar ahí arrastrando, como decía mi mamá tenía unos dichos muy buenos. Mi mamá cuando me veía que yo andaba así, me decía, mira, ya te voy a traer una espala y una escoba y una pala, me decía, para que recojas tu labio. Otra vez, mamá, estoy aburrido. Y otra me decía, ya te voy a traer una función de títere, me decía. Estás lidiando con cosas, con batallas, con desánimos, con acusaciones, con culpabilidad, con tantas cosas que el diablo usa para neutralizarte, para desanimarte. Pero al rato después terminamos el culto y todo el mundo, porque la palabra, ese alimento espiritual, te alimentó, te fortaleció, te levantó, te resucitó, te dio 3 cachetazos y reaccionaste. Reaccioné. ¡Wow! Era por esto que estaba pasando esto. Era por esto que estaba viviendo esto. Se me quiso levantar la tristeza, se me quiso levantar la pena, me querían dar ganas de pasar durmiendo. Y no estoy hablando de flojera, estoy hablando de desánimo.
Solo quería dormir y olvidarme de todo. Otras personas caen en la tentación de decir, voy a tomar, o voy a salir a tomar y olvidarme. Otros buscan en las drogas, porque la marihuana te puede dar un momentito de euforia y reírte mucho y olvidarte de la pena. Sí, las drogas también, pero eso es mentira. Todo eso es mentira. Terminan destruyendo a las personas. Por eso en este día vamos a levantarnos guerreros valientes. ¿Cuántos guerreros valientes hay aquí? ¿Cuántos guerreros valientes hay aquí? Me voy a levantar con todo. Me quiera venir el desánimo. No, que hoy día no quiero, no tengo ganas. Te reprendo, diablo. Voy a ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que te corona de favores. Él es el que sacia tu boca de bien tu boca. Él es el que te levanta como las águilas. Él es el que te fortalece. Y lees la palabra y es al rato, desánimo, finish. Pero knockout. Toda persona que asume en humildad, con un corazón humilde, y dice, yo lidio, o yo he pasado por esto, desánimo. Desánimo. Los pastores son muy atacados con desánimo. Cuando me quiere venir el desánimo, agarro y salgo a orar en mi patio, o salgo para la montaña, o salgo de caminar, siempre caminando, y empiezo a hablar en lenguas. ¿Qué pasa? No me salen palabras porque no sé ni qué orar. Entonces, como no sé qué orar, y no sé qué declarar, y no sé qué decir, y no sé qué pedir, empiezo a hablar en lenguas. Y empiezo a caminar así, y como que se me llena el estanque. Al rato estoy orando, Padre, oro por la ciudad, toda potestad, y empiezo a enfrentarme, y toda brujería y toda cosa que se levante, yo la anulo, la corto, la quebranto. Pero como si hace un rato andaba arrastrando el poncho, ahora estoy energizado. ¿Por qué? ¿Cómo me fortalezco en Dios? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sabe lo que es orar en el Espíritu? En parte también tiene que ver con orar en lenguas. Amén. 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 Voy a orar por toda persona que necesita ser energizada. Amén. Toda persona que necesita, así como un punch. Yo necesito, pastor, estoy atravesando esto, estoy atravesando aquello.